A manera de complementar lo que les dije en el video anterior, voy a continuar con el desarrollo del ejemplo, ahora explicando muy bien cómo calculo las inercias. ¿Listo? Es una sección hueca y realmente no es difícil, no tiene que ser difícil calcular la inercia de estas secciones si manejamos el concepto de lo que es la inercia. Entonces, de nuevo repetimos, tengo inercias distintas. ¿Listo? O sea, en este caso voy a tener una inercia de la viga y una inercia de la columna. ¿Listo? Entonces, esas inercias de las vigas, para ambos casos, las voy a calcular considerando la inercia de una sección rectangular, o sea, en función de la inercia de una sección rectangular. ¿Listo? Maciza. Ese va a ser el criterio. Sin embargo, como es hueco, entonces voy a aplicar el siguiente concepto. Yo tengo una sección rectangular y a esta sección rectangular ustedes saben calcularle pues su inercia. ¿Listo? Si esta es la base y esta es la altura, entonces definimos inercia es igual a, inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12. Esto lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, esto es una inercia de una sección maciza, así que ahora lo que voy a hacer es restarle a esta inercia, restarle una inercia más pequeñita que sería el vacío que tengo en mi sección original. Entonces, si lo que tengo ahora es una forma así, pero tubular, ¿listo? Entonces voy a decir que esto va a ser igual a coger la inercia de mi sección grande, esta, y restarle la inercia del hueco de la sección pequeñita. ¿Listo? Queda un poquito torcido ahí, voy a volverlo a hacer. Bueno, esa inercia le restamos entonces a esta parte maciza, venimos y le restamos la parte interna. Con ese concepto entonces calcularíamos esta sección o la inercia de esta sección que es tubular, restándole de nuevo la inercia del hueco central. Entonces hagamos el ejercicio para la viga, por ejemplo. Para la columna, considerando que quiero explicarles también otra cosa de la columna. Entonces, inercia de la columna. En la columna es importante que definamos primero cuál es la base y cuál es la altura. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la altura siempre es la mayor dimensión. No, eso depende cómo esté ubicada tu columna en tu pórtico. Entonces, esta es la forma en que se está presentando, que es la proyección, o sea, esa forma así va a subir, ¿listo? En nuestro pórtico. Entonces, considerando eso, yo diría, cuando llegue el sismo que afecte ese pórtico, le va a pegar así. O sea, esta es mi carga sísmica, le pega al pórtico en ese sentido, ¿listo? Y donde llegue esa carga sísmica, esa es la base. ¿Por qué? Porque la sección o la dimensión de la sección que va a permitir más o menos flexión viene siendo esta. O sea, este término de acá es el que va al cubo. Entonces, con eso, la inercia de la columna la calcularía de la siguiente manera. La parte externa, la inercia del rectángulo externo sería de base 0.7 por altura 0.45 al cubo y todo esto sobre 12.
Y ahora le restamos la inercia, la inercia del recuadro interior donde está el vacío. Sería entonces la base ahora 0.7 menos, restamos 2 veces el espesor a cada uno de los lados, entonces 2 por, tiene un espesor de 5 milímetros, entonces voy a dejarlo aquí, 5 dividido 1000, listo, para pasarlo a metros porque estoy utilizando unidades de metros, cierro y esta es mi base, por la altura, de nuevo, 0.45, y también tengo que restarle 2 veces el espesor para encontrar el rectángulo interior del vacío, entonces menos 2 veces, también tengo un espesor de 5 milímetros, y entonces esta sería mi altura al cubo, y ahora sí toda esta expresión, entonces la divido entre 12. Listo. Esa sería la forma en la que calculamos la inercia de la columna. De la misma forma, calculamos la inercia de la viga. En la inercia de la viga, pues no hay mucho que decir. Listo, esta parte es mi base, 0.4, y mi altura, 0.5. Listo, y con ese mismo criterio de al rectángulo grande le resto la parte interna, pues calculamos la inercia de la viga. Estos serían entonces los resultados de las inercias tanto para viga como para columna. Ahora pasamos a hacer la simplificación que vimos en el anterior video. Simplificación. Entonces me decía la simplificación, tome como I la inercia más pequeña. Así que la inercia más pequeña en este caso es el de la viga. Así que I va a ser igual a la inercia de la viga. Y ahora para el caso de la columna, entonces va a ser tantas veces I. Es decir, para la columna tendría una relación de 4.175, el 10 a la menos 4 pues se cancela en esta división, ¿no? Sobre 3.431. Y esto me daría una relación de 1.22 I. ¿Listo? Porque está en función de la inercia I que definimos para la viga. Así que, en conclusión, entonces, podríamos definir que la inercia de la viga la tomamos como I y la inercia de la columna va a ser igual a 1.22 I. ¿Listo? Y con esto pasamos a calcular la rigidez. Entonces, rigidez, para este caso, rigidez flexional, recordemos la expresión de rigidez flexional, E por I sobre longitud. Así que, de nuevo, calculamos la rigidez para la columna y para la viga. Rigidez de la viga va a ser igual módulo de elasticidad constante por la inercia de la viga sobre la longitud de la viga. Reemplacemos inercia de la viga, la llamamos I, y la longitud de la viga, vamos a ver nuestro pórtico, 6 metros. ¿Listo? Entonces, 6 metros por aquí. Así que me daría un factor de 1/6 multiplicando a E por I. Listo. Y la rigidez de la columna
sería entonces módulo de elasticidad por la inercia de la columna sobre la longitud de la columna. Va a ser igual módulo de elasticidad por 1.22i, que es la inercia de la columna, entre la longitud de la columna. En nuestro ejercicio tenemos todas las columnas con la misma longitud de 3.5. Entonces, nos quedaría en este caso 1.22 dividido 3.5, un factor de 0.35 e por i. Muy bien, y esto es lo que vamos a usar, este factor, para representar la rigidez en nuestro método de Cross, en la tabla que vamos a elaborar en Excel.